Buenas tardes, compañeros, compañeras, a todos los que nos están siguiendo en el Complejo Cultural Atlas y por las redes. Estamos grabando una actividad junto con Axel Kicillof, atento que por reuniones en el Congreso de la Nación después nos vamos a poder estar los dos al mismo tiempo en vivo. Y como tenemos una charla que se convocó a través de las redes sociales y por iniciativa nuestra, le pedimos a Axel que nos converse cuál es su punto de vista sobre la reforma laboral, jubilatoria y el presupuesto nacional para con la provincia de Santa Fe y el país. Y lo tenemos con mucha predisposición en su oficina y por supuesto a través de las tecnologías para poder conectarnos y dialogar. Y antes de comenzar, Axel, quería entregarte un libro de poesías, Estas Luces, que lo edita la ciudad de Rosario, pero es poesía rosarina, de artistas rosarinos. Hay un poema en la página 20 de Pablo Castro Leguizamón, en que estás pensando, negrito, que es un gran poema que creo que después lo vamos a colgar en la página, que todos los rosarinos y argentinos lo deberían conocer porque es muy importante para saber lo que está pasando en la coyuntura actual. Bueno, primero agradecerte y a través tuyo, este es mío. Sí, es tuyo. Bueno, los compañeros que me mandan arte en Rosario, siempre, la verdad que últimamente estamos yendo a menudo para Santa Fe, para Rosario, siempre con Marcos haciendo alguna actividad, alguna diablura, ¿no? Porque hemos ido en todo tipo de situación y bueno, tratando de experimentar con estas cosas que son extrañas, estar y no estar a la vez, pero lamentando también no haber podido ir, que era la idea original, y ahora que nos cayeron estas reuniones, que afortunadamente tienen que ver con el tema que vamos a tratar hoy, las reformas laborales, tributarias y el presupuesto nacional. Sé también que ahí en Rosario estamos acompañando a nuestros legisladores, que van a tener posibilidad de intercambiar. Supongo que Marco va a estar. Si yo puedo escaparme, también voy a estar un ratito, pero no lo prometo porque está bastante intenso. Ahora voy al tema y siempre valorando obviamente el Complejo Cultural Atlas, con el que también ahora nos une un vínculo afectivo porque estuve ahí antes, durante y después de la inauguración, y siempre me pareció una iniciativa preciosa. Y quiero decir que con envidia lo digo porque nos gustaría tener acá en la ciudad de Buenos Aires un espacio tan lindo, tan agradable y tan cargado de predisposición a discutir los temas centrales que hoy no están en la tele y que no están en la opinión pública. Y después obviamente Unidad Ciudadana de allá de Santa Fe porque estuvimos en campaña y como dijimos estamos también después de la campaña siguiendo con las mismas ganas, con la misma militancia y con el mismo entusiasmo a pesar de las cosas que van ocurriendo. Sobre la reforma laboral, jubilatoria y el presupuesto nacional. Vamos por parte. El presupuesto nacional, Macri tenía una obligación, es una obligación constitucional de presentarlo en septiembre. La cumplió, pero tal como viene pasando en tantos aspectos, era otra mentira. Presentó el presupuesto, lo anticipamos en ese momento, en septiembre, y después de presentarlo lo cajoneó, lo escondió y trató de que no se hablara mucho de ese presupuesto porque es un presupuesto que tiene 3 elementos, para sintetizar. Es un presupuesto de ajuste. Es un presupuesto de ajuste porque plantea, ya más técnicamente, ¿no? Pero plantea un incremento que seguramente va a estar por debajo de la inflación. Era algo que ya ocurrió este año, donde el presupuesto teóricamente viene sin ajuste porque va al mismo ritmo que la inflación, pero la inflación que ellos dicen. Así que cuando la inflación después es mayor, no se refleja en un incremento presupuestario. Y también porque planteaba una meta, que era una meta de reducción de déficit, que el déficit tiene que ver con 2 factores, lo que te entra y lo que te sale. Y de nuevo escondía algunos perdones impositivos que había dado Macri, que no estaban contemplados en el presupuesto, pero que ya sabíamos que existían, que iba a limitar los recursos. O sea que lo que estaba diciendo en realidad era que iba a ser un ajuste feroz para sostener una meta de déficit probablemente incumplible, pero que de todas maneras lo habilita a generar una serie de recortes. O sea, es un presupuesto de ajuste. Ajuste quiere decir que las cuentas públicas van a tener en el lado del gasto un crecimiento menor que lo que viene a ser la inflación, que es un poco una medida
de cómo se mueven los demás precios de la economía. Es decir, que va a tratar de ahorrar plata en este presupuesto. ¿Dónde? Recortando las partidas que tienen que ver con la situación social, con el estado de bienestar, con la cultura, obviamente con la educación. Por eso siempre los recortes vienen por el mismo lado. Pero el presupuesto encerraba otra sorpresa, que también lo denunciamos en ese momento, que es un presupuesto hecho antes de la reforma tributaria, la reforma jubilatoria y la reforma laboral, que son ajustes en sí mismos. Es decir, es el ajuste, diría Fito Páez, ¿no? El ajuste después del ajuste. Y me parece que, así como es un presupuesto de ajuste, tiene otro elemento central en las políticas del PRO que trata de esconder permanentemente, que es el endeudamiento. Presupuesto de ajuste, presupuesto de endeudamiento y presupuesto tremendamente centralista, unitario. Este es otro elemento del gobierno de Macri y de las políticas neoliberales. El ajuste, el endeudamiento y el centralismo. Ese centralismo que hace que las provincias, dado que nosotros somos un país federal y que entonces las provincias, si bien conforman el Estado Nacional, tienen una autonomía relativa, esa autonomía relativa consiste básicamente en tener asegurados los recursos presupuestarios. Bueno, lo que hace Macri desde que llegó es acaparar recursos para después usar esto, o bien para cuando hay fuerte oposición de parte de los gobiernos provinciales, hundirlo, caso Santa Cruz, donde por no ser parte del gobierno le retació todos los recursos que pudo y no le dio ayuda. A otras jurisdicciones hace algo que no es peor porque uno tendría que comparar lo malo con lo malísimo, pero la verdad es que les genera esta situación de dependencia del Tesoro Nacional, del presupuesto nacional, y después usa la canillita para conseguir apoyos. Es lo que ha hecho con el socialismo. El socialismo fue cómplice de Macri, entre otros instrumentos, porque le retasean los recursos que después que le corresponden, pero no se lo reconocen, y después solo le devuelven a condición de que le voten las leyes o de que lo acompañe. Bueno, el socialismo ha sido parte de la bancada amarilla. La verdad que eso es algo bastante penoso porque hay muchos compañeros que han tenido siempre un discurso muy distinto, seguro no neoliberal. Y han actuado para votar todas las leyes neoliberales, incluso las más nocivas y las más nuevas. Y el instrumento presupuestario es algo que de alguna manera no es que exima de responsabilidad, pero muestra el mecanismo. El mecanismo es que probablemente a Santa Fe, si no apoyara la medida del gobierno, la ahogaría financieramente. Y lo que pasa es que lo contrario, lo que ocurre es que finalmente les votan las leyes a Macri y los terminan ahogando igual, porque es un programa tremendamente centralista. Entonces los recursos no están, o por un lado o por el otro. Así que estos son los tres elementos del presupuesto, después los podemos ampliar, pero es un presupuesto de ajuste, de endeudamiento externo y un presupuesto centralista. Eso era lo que conocíamos en septiembre. Eso es lo que vimos, Marcos, cuando nos llegó la ley, cuando nos la llevaron ahí a la comisión de presupuesto y tuvimos oportunidad de, siempre con cariño y amor, pero con mucha firmeza, dejando en claro que esto era un desastre, como tantas otras cosas que vienen pasando. Me parece que marcamos una posición. Y bueno, y también aprovecho para hacer ya que estamos charlando de estas cosas legislativas, a veces nuestra bancada se queda en soledad. Pero es muy importante el papel. Yo lo que quiero decir es que cada vez que Macri acude a esta idea del ensayo y error, la verdad que lo hace discutiendo con el Frente para la Victoria, con Unidad Ciudadana, con el justicialismo, porque Macri se encuentra que la posición de oposición la tenemos nosotros, la oposición somos nosotros, con lo cual... Los representantes de la oposición somos nosotros. Absolutamente, entonces, y lo somos porque venimos simplemente a honrar el compromiso de representar a los que nos votan y a los sectores que están ligando los palazos de las políticas neoliberales. Entonces hay que dejar en claro que a veces uno tiende a ser bastante, tiene una tendencia, una posibilidad sencilla que es simplemente desmoralizarse. Pero me parece que lo que nos ha mostrado la experiencia es que Macri siempre, todo lo que ha hecho, por terrible que nos parezca, en áreas tan graves como dejar sin remedios a los jubilados o bueno, lo que ha hecho con su reparación histórica, con tantos desastres, con el endeudamiento. Bueno, si no hubiéramos estado nosotros, indudablemente hubiera sido mucho más drástico y mucho más grave.
Empiezo por el tarifazo, por ejemplo. El tarifazo, Macri vino a plantear su 1.600%. La verdad que si no salíamos a la calle, no poníamos en la agenda del Congreso, pasaba de largo ese tarifazo del 1.600%. Claro que el resultado tampoco fue excelente. Lo que obtuvimos es un tarifazo de 500, 600% y peligro ahora de un aumento ulterior. Pero evidentemente si hubiera entrado ese tarifazo iba a pasar lo que decíamos, que no se podían pagar las facturas. Es un papel central, obviamente. Hoy somos oposición, no tenemos el gobierno y nos toca ejercer de oposición. En el caso de la reforma jubilatoria, yo quiero plantear algo que llamé cariñosamente, digamos, simpáticamente el huevo podrido. Porque si uno mira cuándo se origina esta historia de la reforma jubilatoria, que hoy sabemos de qué se trata. Es bajar las jubilaciones y bajar las jubilaciones, pero de dos maneras. Una, bajar las jubilaciones en lo que cobra cada uno de los jubilados como haber. Y otra, bajarla porque está empujando a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelos, a jubilarse más tarde. Y esa es otra forma de bajar las jubilaciones, de que el Estado no pague jubilaciones y de generar un, llamémoslo, ahorro para las cuentas públicas. Pero ¿cómo empieza esta historia? Vidal pide que le devuelvan los fondos del conurbano bonaerense, el Fondo de Reparación Histórica que venía muy atrás y que realmente Buenos Aires necesita, la provincia de Buenos Aires necesita, pero no es que lo necesite más que Santa Fe, o no es que lo necesite más que San Luis o que Chaco. Entonces acá había un problema. Presenta Vidal una denuncia ante la Corte Suprema y nos encontramos en los diarios con una foto entre Lorenzino y una foto, diría yo, casi ilegal, porque Lorenzino no se puede juntar, Lorenzetti no se puede juntar a hablar no se puede juntar a hablar de una causa vigente con una de las partes, que era la provincia de Buenos Aires, y se juntó, sí. Y con esa foto lo que marcaron fue de nuevo la amenaza, la espada de Damocles. ¿Qué iba a pasar si la Corte Suprema le aceptaba a Vidal ese reclamo? Las demás provincias tenían que resignar fondos para dárselos a Vidal. Estábamos hablando en esa altura de 130.000 millones de pesos, aproximadamente, una fortuna. Entonces, obviamente, con esa amenaza de que la Corte Suprema iba a fallar a favor de Vidal, empezó esto que termina en la baja de las jubilaciones. Porque con buena, obviamente con razón, los gobernadores pusieron el grito en el cielo, le iban a sacar a ellos para darle a la provincia de Buenos Aires. Entonces, o a sus provincias, o a sus pueblos. Entonces plantean que no puede ser, entonces ahí empieza el huevo podrido. A ver, ¿a quién le toca? El desastre de pagar, la decisión política del gobierno de darle plata solo a la provincia de Buenos Aires. Y esto hay que dejarlo muy claro. Nosotros creemos que la provincia de Buenos Aires necesita más recursos. Pero no puede ser que sea a costa de otro. Iba a ser a costa de las provincias y de otro que la necesita mucho. Acto seguido, cuando las provincias ponen el grito en el cielo, empiezan a enmendarlo. Entonces, le van a sacar a las provincias, darle a la provincia de Buenos Aires, pero compensar a las provincias con un aumento en lo que reciben de coparticipación del impuesto a las ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le pasan del impuesto a las ganancias que iba al Tesoro Nacional o que iba en este caso al ANSES a las provincias, desfinancian a otro. Entonces, hasta ahí el que iba a pagar era el ANSES. Y el ANSES, o sea, de donde se sacan los recursos para pagar las jubilaciones, no tenía. Entonces ahí llegan a la conclusión de que los gobernadores tienen que avalar que esa plata salga del bolsillo de los jubilados. Entonces podemos decir que el ajuste del 14% a los jubilados es por culpa de Vidal. Mirá, es por culpa de Macri, para empezar. Bien. Pero porque Macri, además, yo creo que es llamémoslo así, un ajuste que cuando uno busca las causas, vuelvo a mi época de profesor o de investigador, hay fenómenos que están sobredeterminados, tienen más de una causa, hay muchos elementos que empujan. Acá hay un hecho, que es que bajar las jubilaciones viene a resolver el problema del huevo podrido. ¿Quién pone la plata? Que Macri decide darle a Vidal. Porque a las únicas dos provincias o jurisdicciones que le dio plata es a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires, que casualmente son las que tienen Larreta y Vidal, o sea, el PRO, puro. Entonces le ha sacado, ¿y a quién se lo saca? Se lo termina sacando a los jubilados. Pero nunca hay que olvidarse que cuando Macri permite que el Fondo Monetario venga a auditar las cuentas de la Argentina,
en ese famoso artículo 4, durante el año 16, lo que dice el Fondo Monetario es bajen las jubilaciones. ¿Cómo? Cambiando la fórmula, extendiendo la edad. Gran casualidad, esta es la ley FMI. Es muy similar al ajuste de Bullrich. Del 13%, pero va más atrás también, porque esto viene con bajar las contribuciones patronales. Es decir, todas las reformas que está planteando Macri se encadenan y tienen todos estos mismos objetivos. Vamos primero a la reforma jubilatoria, entonces, que es bajar las jubilaciones. Sí, recordemos que Bullrich, cuando fue ministra de Trabajo, había propuesto una rebaja del 13% para los sueldos públicos, que venía junto con la rebaja a los jubilados. Entonces, sí, el neoliberalismo va contra los sectores más desprotegidos. Por eso a mí me gusta decir que agarrársela con los jubilados es una especie de hobby que tienen los gobiernos neoliberales, porque nuestro sector pasivo no tiene, podemos hablar lo que querramos de la representación de los sindicalistas con respecto a sus bases, pero están los sindicalistas, están los sindicatos. ¿Quién representa a los jubilados? Políticamente. Y bueno, y ahí nos toca a los diputados y senadores ser los que los representamos con especial importancia, porque no tienen ni representantes sindicales y menos todavía poder de lobby, los jubilados como tal. Por eso terminó en los 90 con casos como el de Norma Pla. Es decir, alguien que tome la bandera de representar a los jubilados. Nosotros estamos peleando para que no sea el más débil el que pague el ajuste de Macri o el que pague la necesidad política de Macri. Entonces digo que está sobredeterminado, y acá quiero hacer un planteo muy cortito, porque de esto hablamos cuando estuvimos allá por Santa Fe, por Rosario, que fue lo de la estafa electoral. Esta reforma jubilatoria es textual lo que pidió el Fondo Monetario, es decir, que es algo que quieren aplicar desde el 16, y lo tenía Macri guardado en un cajón. Y esto también me parece que es algo que lesiona a la democracia. Yo lo planteo siempre porque me parece muy serio, aunque hoy, como están las cosas, hay cosas muy serias como asesinatos de parte de la fuerza de seguridad que pareciera que pueden ser aceptados, por lo menos por una parte importante de los medios de comunicación, no sé por la sociedad. Eso es lo que está en disputa hoy. La gravedad de esto, no tenemos que plantear que esté anestesiada ante estas cosas. Pero vos fíjate que ir a una elección teniendo planeado una reforma laboral, jubilatoria, tributaria y el presupuesto nacional metido en un cajón, pedir vótenme, y ni bien te votan, presentar reformas que son contra los jubilados, contra estudiantes, el sistema de salud, contra los médicos, contra las provincias y obviamente contra los trabajadores. Tener esas reformas listas, ocultarlas durante la campaña y no poder esperar 3 días para mostrarlas. Porque incluso Peña en un momento le pregunta, pero ustedes tienen una reforma laboral, no hay nada hecho, dijo. Es decir, que es deliberadamente una estrategia, decir, votame por la propaganda, pero no veas lo que voy a hacer. Vamos a la última cuestión, la reforma laboral. También sobre esto todo lo que estamos diciendo es provisorio, porque el gobierno va con este método de apuntarte con toda la artillería y después ver con qué te tira. Sí. Y eso depende muchísimo de qué reacción demos nosotros. Tenemos que entender que, a pesar de lo que esperaba el gobierno, del intento de acuerdo de cúpulas, va a haber una importante movilización y ya hay agendadas movilizaciones de todos estos sectores, pero particularmente quiero destacar lo de los trabajadores y particularmente el del MOS, el Movimiento Obrero Santafesino, que también ha sido un actor fundamental y nuevo, que se ha plantado como bandera también para oponerse a esta reforma. Y no solo a la laboral, también a la previsional, también a los jubilados, porque hay que recordar que el desocupado y el movimiento social es un trabajador circunstancialmente desocupado. El jubilado es también un trabajador pasivo, trabajador que ya hizo sus aportes o no lo pudo hacer, pero que ya está fuera de la edad activa. Y el trabajador activo, que es obviamente el representado por los sindicatos, pero es un ataque al movimiento obrero en todos sus estados, digamos, los que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. Incluso diría, como esto afecta también a la asignación universal, al sistema de salud, al trabajador que todavía no está en edad de trabajar, a los niños. Entonces yo creo que es en toda la línea, como siempre ha sido la política neoliberal. Con respecto a la reforma laboral, bueno, tuvimos el primer proyecto, que bueno, lo filtraron, como siempre, porque logran un efecto que es que si no fuera tan triste uno diría parece chiste, ¿no? Esto.
El otro día Yasky lo ejemplificaba así, viene un doctor y dice, te voy a tener que amputar los 2 brazos y las 2 piernas. Y después te anuncia que no, que al final va a ser un solo brazo y una sola pierna y vos tenés que estar contento. Sí. Ahora, cuando te enterás que no tenías ninguna enfermedad y te están amputando por algo que no tenían, ya es todavía más grave. Entonces, a mí me da la impresión que en la reforma laboral apareció lo que sería la intención final, ¿no? Que es prácticamente abolir los convenios colectivos de trabajo, extender la jornada laboral a 10 horas, prácticamente anular la indemnización, haciendo indemnizaciones solamente sobre la parte del salario que es estrictamente salario básico. Bueno, tantas cosas que aparecieron en los primeros borradores y ahora tenemos una forma más reducida de esa reforma laboral que, de nuevo, porque uno no tiene que comparar la reforma laboral esta que estamos viendo con el anteúltimo proyecto del gobierno para ver si era buena o si era mala. Digamos, pasamos de Frankenstein a Drácula, y la verdad que no sé, depende del gusto personal, pero son todos de terror. Y en este caso, lo que tenemos es una reforma laboral que no tiene una sola medida, probablemente la única que aparezca, y no sé si va a durar, es la de la licencia por paternidad para los hombres, que obviamente que la apoyamos, pero ya estamos muy acostumbrados a que te metan de contrabando veneno, pero viene en un frasco de perfume. Y esto es un poco lo que pasó con la reparación histórica, con la devolución de IVA. Ya conocemos esa táctica del gobierno. Entonces, si quieren darle licencia por paternidad a los hombres, bienvenido, lo vamos a votar. Ya hemos presentado, ya tenemos un proyecto para que eso pase. Perfecto, si está de acuerdo el oficialismo, sale en 2 minutos. El problema se hubiese tratado hace 6 meses que se presentó por nuestro trabajo. Por eso, esto oculta y es una táctica para ocultar lo que realmente trae esta reforma laboral. Es una reforma laboral que en términos generales afecta los tiempos de trabajo, afecta las indemnizaciones, afecta derechos básicos conquistados con grandes luchas, ¿no? Por eso también el PRO y a Macri le gusta presentarse como que cayó de un ovni, ¿no? Sin historia, que el país se fundó ahora y que esto no es resultado de un proceso muy largo de conquistas de los trabajadores. Es una reforma laboral que apunta a limitar, tiene varios puntos graves. Yo quiero resaltar la restricción de las indemnizaciones, que siempre la han presentado como que es muy bueno para el que contratan, que sea fácil despedirlo. Yo no entiendo la lógica de esto, la verdad que no es sencillo explicarlo, pero vienen con esta idea de que si los empleadores piensan que te van a poder despedir fácil, entonces te van a tomar. Mirá, la verdad es que los estudios que hay con respecto a los resultados de las reformas laborales en el mundo, de reducir las indemnizaciones, flexibilizar los tiempos de trabajo, lo único que han mostrado es que aumentan el esfuerzo del trabajador sin subirle el sueldo y a veces reemplazando a otro trabajador. Esto no ha tenido en ningún lado del mundo como efecto final la mejora en los niveles de empleo. Y tenemos un caso muy cercano, son los 90. En los 90 pasaron una reforma laboral con elementos muy similares a esto y mientras tanto el desempleo crecía año tras año. Tenemos la del 91, tenemos la del 2000. Sí, hubo el 2000 y después, obviamente esa es la ley Banelco. Y la ley de empleo. Sí, de 94 similar, creo que hubo un intento. El padre del actual ministro de Trabajo, que fue un blanqueo para los empleadores que habían tenido trabajadores en negro, dejando de lado los juicios penales y el reclamo por parte del Estado Nacional y de los trabajadores de esas sumas no pagadas. Y después tenemos un nuevo sujeto, en este caso, que se incorpora como relación laboral fuera de la ley de contrato de trabajo, que ya se aplica en España, que es el trabajador económicamente autónomo. Sí. Que no se puede describir, pero es el trabajador que va en los 7 días de la semana, trabaja en 7 lugares distintos y tiene que hacer su aporte para su jubilación y no tiene en ningún caso indemnización. Mirá, hay varios elementos que para mí están pasando un poco también de contrabando, que es esta figura. Nosotros sabemos que todos los proyectos de flexibilización laboral incluyen figuras como las pasantías que se aplicaron en los 90, como los tickets canasta, que son formas salariales, digamos, no remuneradas, no remunerativas y que no abren derechos ni generan aportes. Pero esta cuestión de generar una figura que yo lo llamo algo así como un trabajador en negro,
formalizado. Sí. Es decir, pero no formalizado porque se le mejoró la situación, sino que es una forma de contratar a alguien casi en negro, pero sin reconocerle ningún derecho al trabajador ni ningún delito al empleador. La verdad que es una figura híbrida que lo que va a permitir, y el otro día lo decía en una radio y un poco el conductor se enojaba, ¿no? Pero esta idea de que bajando los salarios y quitando derechos se va a generar más empleo, yo decía, bueno, entonces que aprueben la esclavitud, que supuestamente no va a generar más trabajo si no tenés que pagarle al trabajador. Lo que te estás olvidando en el medio es que esto no solo perjudica generando incertidumbre, generando situaciones inhumanas, ¿no? Poco dignas para un tipo que tiene un laburo, que no se sabe por cuánto tiempo, que lo echan y no recibe nada, que realmente es descartable, es una jeringa descartable. Y a eso hay que sumarle que sobre estas formas de contratación, esta generación de un empleo más precario, aunque ahora pueda estar legalizado el empleo precario, la verdad es que se genera otro problema que es más macroeconómico, y con esto quiero cerrar porque creo que es central y que hay que tener mucha atención. Quieren bajar jubilaciones, quieren bajar salarios con la excusa de ahorrar presupuesto y generar empleo. Ahora, el resultado final de esto se puede sintetizar así. ¿Quién va a comprar las cosas que se producen? Si el laburante no llega a fin de mes, si el jubilado no le alcanza, ¿quién va a comprar? Entonces, al mismo tiempo que están deteriorando la condición individual de cada uno de los laburantes y los jubilados, están deteriorando muchísimo la posibilidad de crecimiento del país. Y ni hablar de la industria nacional. ¿Por qué? Porque generan trabajadores y jubilados indigentes que no pueden comprar, entonces no hay demanda, no hay mercado interno, no hay consumo y obviamente no hay crecimiento, no hay inversión y no hay industria. Es el círculo vicioso que se contrapone contra el círculo virtuoso de la inclusión. Sí, obviamente, donde nosotros durante años predicamos lo contrario y lo mostramos. Y lo mostramos y lo demostramos. Así como la reforma laboral, nosotros tenemos la prueba de que no funciona, pues no funcionó en Argentina, no funcionó en España, no funcionó en ningún lado del mundo. De la misma manera podemos mostrar que si uno larga al revés y empieza incluyendo, empieza agrandando la base, en realidad no es la teoría del derrame la que funciona, sino la teoría de los cimientos. Si vos tenés buenos cimientos, tenés una sociedad en condiciones de vivir dignamente, entonces eso genera también la posibilidad de que crezca la economía. Y eso lo hemos demostrado, y la demostración está en que en todo el neoliberalismo el desempleo creció, y en los 12 años en que fuimos gobierno pasamos de 21 de desempleo a 6%. La verdad que... Con aumento salarial. Sí, por eso, el éxito es innegable. Muchas gracias, Axel. Un saludo para todos los que están en el complejo. Bueno, un beso grande para Santa Fe, para Rosario y para todos los que nos están escuchando. La verdad que agradezco y felicito, Marcos, la iniciativa, a los compañeros Germán, Marina, Alejandrina, Agustín, Pablo, Rita, Leandro, por estar ahí, ayudando a formar a los compañeros para que también ellos se conviertan en nuestro medio de comunicación principal, que es la comunicación popular. Gracias.